Bienvenidos a la Farmacia de la Píldora Roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Amigos, a continuación voy a poner un video del cual quiero que por favor vean completo, pero que en especial le presten bastante atención y detalle a las palabras de Cosdi Amaro, que fue un gran entrenador de boxeo. Entrenó a Mohamed Ali, a Teddy Atlas, a Mike Tyson, a Vinnie Ferguson. Y quisiera que por favor le presten bastante atención a la forma de pensar de este señor, a los detalles como persona que él tenía con la gente. Y después regreso para hacer un comentario. Voy a dejarlos con el video. Cus D'Amato, the genius of boxing. He knows all about boxing. He can tell you about all the fighters, from the first fighter up until myself. He's the Bible of boxing. Plus, he's ugly. I tell them that at the beginning when they start, if they will do their job as well as I do mine, the result is a foregone conclusion. The physical part of boxing is so minor that most people would never believe it or accept it. Because in my opinion, the mind and emotions are about 75% of boxing. Man who's thinking and worrying about getting hit is not going to have a good sense of anticipation. Right. He will, in fact, get hit. And most important, when you get hit like you, get excited. You get hit, bang, you get excited and your head comes up your hands. When you get hit, that's when you got to be calmest. That's when you got to be calmest. When you get hit. Your mind is not in your way. Something distracting you. But they got to have the initial interest. They got to have the spark there for me to fan. If there's no spark, I can't put life. I'm not a creator. What I do is discover and uncover. See? And when I uncover, the boys themselves discover qualities in themselves that didn't even know they had. Don't you want to be champion? You can be champion of the world. And I didn't pay no attention to it. He said, really? You can be champion of the world. You could devastate the world. No man can take what you do. You just gotta believe it. I looked at this guy, and then I started thinking. I said, this guy's really crazy. That's what I said, this guy's crazy. Because you do what I tell you to do, and if it doesn't work, then you can leave. So I said, okay, bet. So I did everything he told me to do, and I won. I won every championship from the amateur championship. I won all the championship. I'm gonna cry. So I won every championship that he told me because he told me what to do. And I started believing in this old man. He was my first exposure to a white guy who didn't judge me. With all the power you can generate. I was madly in love with Cus D'Amato. I became he broke me down and rebuilt me back up, and I became totally loyal to him. It's the state of mind that Cus put me in. Why are you jumping around? You never, like, if you watched any of my earlier fights, you never saw me, when Cus was alive that was, you never saw me jumping around and celebrating. You said, why are you doing that? Why are you jumping around? Do you think you've been practicing this every day for 6 weeks, and why are you jumping? You've been doing this every day, and you've been getting the same results every day in the gym. Now you get in the ring, you jump around, act like it was an accident. And so I expect the people to be knocked out, so that's why I never really celebrated. He gave me those qualities. Well, he made me aware of them. I probably had them on something, I gravitated to them quickly. So he made me aware of those qualities. It is the mark of a great fighter when he has character plus skill. Because a fighter with character and skill will often rise and beat a better fighter because of it. I was a young boy, but Muncie, he spoke to me every night about discipline and character. I knew nobody physically He took me in his house, he didn't even know me. I can say honestly, I have a very deep affection for him, I do.
to me, he's my boy. He's with me. I often say to him, you know, I owe you a lot, and he doesn't know what I mean. I'm going to tell him now what I mean. If he weren't here, I probably wouldn't be alive. The fact that he is here and doing what he's doing, and doing as well as he's doing, and improving as he has, gives me the motivation and interest to stay alive. Because I believe that a person dies when they no longer wants to live. But I have a reason with Mike here, and he gives me the motivation. I will stay alive, and I will watch him become a success. Because I will not leave until that happens. And I'd like to dedicate my fight to my great guardian, Cus D'Amato, and I'm sure he's up there and he's looking and he's talking to all the great fighters and saying his boy did it. A boy comes to me with a spark of interest. I feed that spark and it becomes a flame. I feed the flame and it becomes a fire. I feed the fire and it becomes a roaring blaze. Este video que acaban de ver para mí es bastante especial porque lo asocio con dos personas que he conocido en mi vida. He tenido la increíble suerte de toparme con dos Cus D'Amato en mi vida que realmente forjaron en mí hierro y me ayudaron a salir de dos situaciones que eran bastante duras para mí, incluso cuando nadie creía que yo pudiera lograrlas. Yo tuve bastantes problemas para ganar el bachillerato en el colegio porque era de esos tipos que les explicaban la matemática y no les entraba por ningún lado. Me explicaron 1000 profesores diferentes. Estuve en colegio, estuve en instituto, fui donde profesores de universidad a que me explicaran, profesores particulares, me explicaban los compañeros que mejor entendían y no había forma de que yo lograra hacer un examen de matemática que llegara ni siquiera a la mitad de la nota aceptable para pasar. En mi país es 70 o 65 según el año, lo que quiere decir que yo difícilmente llegaba a un 30 o a un 35 en un examen de matemática. Esto llevó a mi persona, y recordemos que estamos hablando de un tipo de 13, 15 años, 18 años, esto llevó a que se me bajara bastante la autoestima y que me empezara a considerar tonto porque no podía lograr algo que muchas personas hacían con bastante fluidez. Y cuando iba a las universidades a buscar tutorías de algún profesor y entraba y veía las pizarras donde recién daba clases llenas de ecuaciones, de fórmulas y todos los estudiantes o la cantidad de pupitres enormes que habían, y notaba que las personas lograban entrar a la universidad y llevar carreras de ingeniería y este tipo de cosas, a mí me parecía totalmente imposible e increíble que alguien pudiera llegar a ese nivel de comprensión, y lo que yo lograba en mi mente era sentirme tonto. La mayoría de mis amigos, y puedo decir que casi que el 99.9% de ellos, se burlaban de mí y me reafirmaban lo que yo en el fondo creía de mi persona, que era un completo idiota, que no podía con las matemáticas, que era bastante tonto. Y yo tuve que abandonar el colegio porque sinceramente no lograba levantar en esa materia. Yo dejé el colegio en 9º año y me faltaban 2 años para terminarlo, por lo que opté por una modalidad que hay en mi país que se llama bachillerato a distancia, que es que básicamente pagas a un instituto privado y llevas las 6 materias básicas y haces un examen que el Ministerio de Educación supervisa, y si lo ganas, pues tienes el bachillerato. Es una forma, digamos que algunos creen que es simple, pero es mucho más complejo que ganar el colegio, porque depende de un examen y no de tareas, asistencia, buen comportamiento. En realidad es una forma más dura de sacar el bachillerato que ir al colegio. Y fue algo que yo hasta cierto punto lamenté después porque me costó muchísimo más. Yo tenía ya 20 años y seguía exactamente en el mismo problema. Los profesores del instituto y los profesores privados que yo pagaba no lograban hacer que yo comprendiera matemática. Y en mi familia, absolutamente todos tienen un título profesional de las mejores universidades de mi país e incluso de universidades del extranjero. Entonces, ahí fue donde tíos, primos, incluso vecinos, amigos, se empezaron a burlar aún muchísimo más de mí y a decirme que era un idiota y que no tenía las capacidades, que era el patito negro de la familia, etc.
Y un día, uno de mis progenitores me dijo algo que me golpeó muchísimo y fue, ¿por qué no te sientas en esa silla y esperas la muerte? Porque eres un idiota que no sirve para nada. Yo con 20 años que uno de mis propios progenitores me dijera eso, psicológicamente me devastó. Y no sé cómo logré superarme porque psicológicamente terminé muy afectado de ver no solo que la gente de afuera me reafirmaba algo que yo creía de mí mismo, sino que ya cuando uno de tus padres lo dice, pues te golpea muchísimo más. Y un día una persona me recomendó un profesor al cual no tomé en serio porque era uno más de los tantos que había tenido y era un señor de 86 años que trabajaba de 5 de la mañana a 10 de la noche dando clases en un lugar de mi país. Y yo dije, esta va a ser la última vez que lo intento. Si no lo logro, me dedico a lo que sea o trato de buscar un trabajo aunque sea de jardinero, ahorrar plata y me pongo un comercio o algo. Pero definitivamente yo veía que era imposible para mí ganar ese examen de matemática. Llegué donde este señor y lo primero que él me dijo con un tono bastante grueso, fuerte, es, aquí al que no entiende yo le pego. Y me pasó adelante y me dijo, si usted realmente quiere tomar clases conmigo, usted no lo va a hacer por obtener una nota mínima, usted lo va a hacer por ser el mejor promedio de la convocatoria. Si usted no tiene ese fuego en usted, si no tiene esa vocación y esa fuerza, no me venga a quitar el tiempo que yo no trabajo con perdedores. Cuando este señor me dijo eso, yo sentí que alguien me había lanzado un reto y yo le expliqué a él la historia que yo había tenido. Y él me dijo, pues yo sí creo en usted. Y si usted se compromete a hacer las cosas con el mismo esmero que las hago yo, usted lo va a lograr. Y si usted, yo veo que no está listo para la convocatoria porque se va a sacar una nota baja, no lo voy a dejar hacerlo. Y aquí tengo una regla, me dijo él, y se fue detrás de la pizarra y sacó una regla de aproximadamente 1,5 metros de largo. Si usted no entiende, yo le voy a destrozar las manos con esta regla hasta que logre entender. Yo explico una vez de buena forma. A la segunda, le permito que usted me haga una pregunta si es que me expliqué yo mal. Si me vuelve a preguntar lo mismo una tercera vez, yo le caliento las manos a usted con una regla hasta que entienda. Y si algún día viene sin su calculadora científica, usted se devuelve y aquí no vuelve nunca más. Eso fue lo que me dijo ese señor y yo terminé aterrado. Iba un poco preparado porque muchos me habían dicho que tenía fama de ser grosero y que muchos no soportaban recibir clases con él porque era bastante, pero bastante, bastante grosero. Pero cuando él dijo que él creía en mí y que realmente lo podía hacer, me enfrenté a un tipo de persona que yo nunca había conocido en la vida y era que él me pasó a su casa, creyó en mí, me puso los lineamientos y yo realmente noté un compromiso que nació de él, pero no por ganarse el dinero de la clase, porque él, o sea, estaba pensionado, era educador, se le notaba el dinero que había hecho en su vida. Y yo dije, voy a hacerlo. Realmente confié, fui y me compré una calculadora científica nueva, papel, lápiz, y me aboqué completamente a estudiar, a ser puntual como él me lo exigía, a no dejar absolutamente nada en mi casa cuando iba a clases y sobre todo a concentrarme y a ponerme atención. Y la rutina normal de clases que yo recibía con él era palmadas en la mesa, palmadas en la pizarra y me forzaba a hacer las operaciones que ya yo había hecho bien varias veces y a explicárselas yo a él. Y él tenía una metodología de enseñanza bastante fuerte. Y en más de una ocasión, él me pasó adentro de su casa, en especial dependiendo de la hora de la clase, y compartió alimentos en su mesa conmigo.
Y cuando yo encontré este video que ustedes vieron al inicio, yo me di cuenta que hay un tipo de persona que es diferente al resto y que puedo decir sin temor a equivocarme que entre 50,000 personas tal vez una es así, como este profesor de matemática que yo tuve y como este entrenador que tuvo Mike Tyson. Es el mismo tipo de personalidad, incluso físicamente se parecen. Es ese mismo tipo de fuego, ese mismo tipo de persona que enciende una llama, que hace que usted crea que quiera salir adelante y que cuando usted se encuentra totalmente destruido en la vida, lo agarra, lo levanta del piso y cree en usted y lo hace hacer cosas que usted no se creía capaz. Cuando llegó el tiempo de hacer esa convocatoria, yo me saqué un 100 en el examen de matemática. Hasta la fecha, es el mejor promedio de todas mis notas de bachillerato, un 100. Yo pasé de una persona que difícilmente pasaba de 30 o de 35 a tener la nota perfecta y el Ministerio de Educación de mi país cuando entregó los títulos de bachillerato hizo una mención a mi persona porque fui la única en toda esa convocatoria que logró la nota perfecta en ese examen, que era un poco incluso más difícil de lo habitual. Incluso este profesor abarcó conmigo más matemática de la que yo tenía que estudiar, abarcó un poco de matemática ya de universidad. Y yo comprendí también por primera vez en mi vida la matemática, que incluso me planteé estudiarla como una carrera profesional en la universidad. Yo tenía otra vocación, ya voy a contar eso, pero yo por primera vez en mi vida creí que mi verdadera vocación en la vida era la matemática y que yo debía de ingresar a la universidad a estudiarla porque realmente me gustó y hasta la fecha a mí me gusta hacer ejercicios de lógica y durante algún tiempo incluso le expliqué a otras personas que estaban sacando el bachillerato y lo hice con bastante éxito, logrando grandes resultados y pasé de ser el tipo que creía que era un idiota a que sus propios padres no creían en él. Pasé de ser la persona que era la burla del barrio, de los compañeros y amigos, a ser el tipo que se sacó una nota perfecta en ese examen. Y yo hasta la fecha, la actitud de él me quedó grabada en la mente y ha sido un norte en mi vida el tratar de ayudar a otras personas que están pasando por malos momentos y realmente sentir que creo en ellos, no por un tipo de motivación barata, sino porque yo me he dado cuenta y lo vi con mi persona también, al igual que se puede ver en este video con alguien como Mike Tyson, que es un tipo de las calles, que cuando alguien de corazón cree en uno, lo puede hacer incluso campeón del mundo. Que esto fue lo que le pasó a Tyson. Tyson era un tipo común y corriente y Cosdy Amaro creyó que él podía ser un campeón del mundo y Mike Tyson ganó todos y cada uno de los campeonatos mundiales que habían disponibles. Y este profesor creyó en mí y me hizo sacarme una nota perfecta en un examen donde difícilmente pasaba de un 35. Y este video significa mucho porque yo tuve en mi vida a una persona que cuando yo estaba abajo creyó. Y esto me marcó mucho. Luego, cuando yo entré a la universidad, tuve que ganar el examen de admisión a la misma y el examen de admisión a la facultad donde yo quería estudiar. Porque les voy a contar algo, yo estudio música o estudié música desde que yo tenía 5 años de edad. Yo fui de esos niños que crecieron y que apenas podían mover la mano, lo sentaron en un piano. Y la vocación mía de toda la vida fue estudiar música. Cuando yo logré ganar el bachillerato y por fin poder tener la opción de hacer un examen de admisión a la principal universidad de mi país, yo ya venía tan motivado de haber ganado el examen de bachillerato que yo tuve una mención honorífica, una de las notas más altas al examen de admisión de esa universidad en mi país, cosa que a principios de ese mismo año yo hubiera creído imposible porque tenía en mi mente el chip de que yo era idiota, porque mis padres me lo dijeron,
me lo dijeron mis amistades, los vecinos, yo mismo lo creía. Y al finalizar ese año, ya yo tenía mi examen de matemática aprobado con una nota perfecta y aunque los resultados los dieron hasta el año siguiente, ya yo tenía la certeza cuando hice el examen y la seguridad de que iba a lograr ingresar. Entonces, vean cómo en cuestión de un año, la presencia de este señor en mi vida y el hecho de que él creyera en mí ciegamente me cambió a tal punto que mi situación mejoró de la noche a la mañana. Cuando yo logré entrar a esta universidad de mi país, fui expulsado tras a un año de graduarme. Prácticamente a un año de concluir mis estudios, fui expulsado de esta universidad. No pude poner ni siquiera un pleito legal porque lo hicieron de una forma muy elegante y nunca supe la razón o el motivo por el que me echaron porque yo era un estudiante más. Cuando esto me sucedió, me asombré tanto que me fui donde digamos que el compositor del Estado en mi país, quien se denomina el compositor del Estado y nieto de quien compuso el himno nacional de mi país. Y este señor me recibió, le conté que había fracasado en la universidad, que me habían expulsado, le conté que no sabía el motivo por qué. Y yo siendo un simple estudiante, este señor me abrió la puerta de su oficina, me escuchó y desde que yo entré, lo primero que hizo fue darme la mano y no me dijo exactamente cómo se llama usted, sino me dijo maestro. O sea, la forma entre músicos de dirigirse a alguien que tiene muchísima más experiencia que uno y que es muy diestro es decirle maestro. Y él siendo yo, él teniendo tal vez 78 años, 82 años en ese entonces, llegó, me dio la mano, me saludó y me dijo maestro. Y me trató como si yo fuera un par. Él era un gran compositor que estudió en Europa, dirigió un teatro en Francia, un pianista impecable, compuso la primera ópera latinoamericana. Eh, Incluso su busto está en el Teatro Nacional de mi país, a un costado, y él me dijo maestro y me trató como si yo fuera el más grande pianista y compositor que había conocido él en su vida. Me escuchó y no fue algo fingido para quedar bien, es que realmente me escuchó lo que me había pasado, me guió, y después salió y me llevó a donde estaba ensayando la Sinfónica de mi país y me paró al frente de algunos músicos y me presentó como si yo fuera un gran compositor y pianista que algún día iba a tocar con ellos alguna obra. Y todos los que lograron escuchar, habían violinistas, trompetistas, de todo, llegaron y me saludaron también con, como si realmente yo fuera a hacer dentro de muy poco eso que él me estaba pidiendo. Y me presentó con un respeto tan genuino que él tomó todo el desánimo que yo traía y lo transformó en honorabilidad. Yo, el día que lo fui a buscar, entré destruido anímicamente a la oficina de él y ese día salí siendo presentado ante la mayoría de músicos de la Sinfónica Nacional de mi país como si fuera prácticamente, entre comillas, casi que el Beethoven tico. Y todo lo que yo decía o algo así, él me lo apoyaba, él me levantó el ánimo de una forma increíble y creyó en mí. Y donde él supo que yo había sido expulsado de la facultad sin razón alguna, él mismo, siendo un señor ya mayor, pensionado, que solamente iba ahí a pasar su tiempo porque realmente le apasionaba lo que él hacía, sacó tiempo del que él dedicaba para estar en su familia para darme clases privadas y nunca me cobró un centavo. Nunca me cobró un centavo y él me acogió y él me dio clases privadas de todas las materias que yo llevaba en la universidad. Y aunque nunca obtuve mi título en esa carrera, yo decidí irme por sociología. Este señor
realmente se molestó en completar la preparación académica que a mí me faltaba y me dio clases de cosas que eran muchísimo más allá de los cursos que yo llevaba. Y las veces que yo toqué, porque yo di conciertos en mi país, yo fui intérprete de piano, este señor fue conmigo, estuviera lloviendo o estuviera haciendo sol, estuviera la noche clara o estuviera con rayería, este señor fue y me apoyó. Estuvo ahí conmigo y todas las personas, sin importar el estatus social, la carrera, todos a quienes lo saludaba, él me presentaba como si yo fuera lo máximo. Y este señor a mí me subió el ánimo tanto que yo pude ingresar, abandonar la carrera que yo había estudiado desde niño e ingresar a otra sin sentir el peso o el desánimo de lo que me había pasado. Y este señor creyó ciegamente en mí y me hizo salir adelante. ¿Y a qué viene todo esto? Esto que yo estoy diciendo viene a que uno tiene que tratar en la vida de apoyar, de apoyarse, de no tratar de ver por debajo del hombre a los demás. Tanto Cos de Amaro vio a Mike Tyson como un muchachito y que él había entrenado a los mejores boxeadores y él no dijo en ningún momento, yo a este tipo que viene de la calle no lo voy a apoyar ni lo voy a volver a ver porque es un don nadie. No, él tomó una semilla, la sembró, la cultivó y sacó un campeón mundial. Cuando mi profesor de matemática me vio, él no dijo, yo con este tipo no voy a perder el tiempo porque posiblemente no voy a poder hacer que él gane el examen porque no ha podido, debe ser un retrasado mental en serio. No, este señor tomó el reto y me cambió por completo y logró un imposible, no solo a nivel académico, sino como persona. Como persona me logró cambiar. Y este otro señor, el músico, el compositor, él no vio a una persona que habían expulsado de una facultad, sino que vio también a un proyecto de vida y creyó en mí. E incluso más de una vez lo puedo ver que yo no tenía dinero para almorzar y que él me llevó a almorzar con él a algún restaurante porque él sabía que yo no tenía dinero, de su propio bolsillo pagó, siendo yo prácticamente un desconocido. Y por eso para mí este video de Cos de Amaro es tan importante porque yo siento que todas las personas deberíamos de conocer a alguien así. Y si no hemos tenido el honor de conocerlo, tener la educación, la bondad de tratar de impactar en la vida de las personas de una forma positiva, de no ser un mediocre, de no ser un arrogante que ve a alguien que no tiene los estudios que uno tiene o que no sabe lo que uno sabe y hacerlo a un lado y sentirse uno mejor que alguien más, sino tomar a esa persona, construirle, tratar de hacerle su vida mejor, pero sobre todo creer en las capacidades de la gente. A veces nosotros mismos, hermanos, y es que yo pienso que eso es una parte muy importante de la masculinidad y del apoyo que tenemos que tener como hombres, porque creo que esto se ha perdido mucho en la sociedad, apoyarnos nosotros mismos. Tener entre los hombres este tipo de compadrazgo, de confianza, de defensa, de ayuda, porque hoy más que nunca hace falta. Y si usted tiene la oportunidad de ayudarle a otra persona para que crezca, para que salga adelante, realmente hágalo. Porque a mí esto me parece una parte fundamental de la masculinidad. Los hombres, en su inmensa mayoría, conocemos lo que es la lealtad, porque conocemos lo que es llevar una vida más dura que el otro 50% de la población, a quienes todo el día les están haciendo favores, a quienes todo el día les están levantando el ego, a quienes todo el día la gente va a tratar de decirles lo mejor y es casi que un pecado decirles algo malo. En cambio, los hombres no tenemos eso y necesitamos apoyarnos los unos a los otros y creer en las personas, incluso en los que tienen el autoestima baja. Porque realmente yo creo en la capacidad de las personas y así como hay muchas personas que son bastante malas, también hay personas que son muy buenas.
Y yo espero que este mensaje que yo he dejado sirva para aumentar el compadrazgo, la solidaridad, para que si en algún momento de la vida se sienten mal, se sientan bajos, ven que les va mal en el estudio o conocen a alguna persona que está pasando por una situación que ustedes ya vivieron y que realmente pueden ayudar, que crean incansablemente en esa persona y sobre todo que cuando alguien se sienta mal de ánimo, que lo saquen adelante, porque detrás de cada persona puede haber un gran logro y uno no sabe cuándo uno puede ser un Cosby Amaro y estar ayudando a un Mike Tyson. Así que puede ser que ustedes se topen en algún momento en la vida a alguien que realmente necesita ayuda y si ustedes logran hacer de ese hombre una mejor persona, habrán cumplido su rol en la masculinidad y en la solidaridad. Muchas gracias por haber escuchado.